Bueno, aquí es una pregunta bastante extensa, la respuesta, porque todo depende del tipo de pérdida que sea. Correcto. Pueden ser pérdidas económicas, pueden ser pérdidas emocionales, que incluirían en este caso, por ejemplo, una separación, un divorcio, puede ser a lo mejor una pérdida física, porque ahora mis capacidades ya no son las de antes por el diagnóstico de una enfermedad, y puede ser pues de la más dolorosa, que es la muerte. Entonces, dependiendo de qué tipo de pérdida, ahí es muy importante darnos cuenta que no hay unas fórmulas mágicas, sino es que cada pérdida nos conecta con un proceso personal que tenemos que empezar a vivir. Es replantearnos nuestra vida y ver en dónde estamos parados. Por ejemplo, en el caso de que pueda ser una pérdida de divorcio, por ejemplo, es replantearme mi vida en este momento, que eso es la que afortunadamente seguimos con nosotros, y entonces ver qué fue lo que no hubo en esa pareja. Entonces necesitamos esa introspección para cuestionarnos nuestras creencias, nuestras ideas acerca quizá a lo mejor de que si la pareja era la que tenía que venir a llenarme los vacíos. Entonces es voltearme a ver a mí ahora en este momento en el que yo estoy con esta pérdida y entonces empezar todo un proceso. Lo primero obviamente es vive tu pérdida, deja estar ahí el dolor, conéctate con ese dolor para poderlo trascender en la pérdida. Y después empiézate a replantear tu vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estoy viviendo este proceso y qué es lo que yo no he sanado? Muchas veces en estos casos nos lleva incluso a nuestra niñez, a nuestra infancia, lo que no hemos sanado con nuestros padres y que estamos proyectando a veces en la pareja, o los huecos que yo tengo, estoy pretendiendo que mi pareja me los llene, y entonces es todo un replantearte unas situaciones. Si yo de este proceso de duelo yo no puedo salir, busca a alguien, busca ayuda, hay ayudas por todos lados. Muchas veces nuestras ayudas consiste en querer que depende solo de mi fortaleza, pero es que de verdad hay muchas cosas profundamente en tu inconsciente ya grabadas, que ya son mandatos del sistema familiar o de creencias de tu familia, que es necesario que alguien de afuera te las espeje. Y entonces empiézate a darte la oportunidad de abrirte, de conocerte, porque es eso, es hacia mí. Yo necesito conocerme un poco más. Cada vez de que tenemos una pérdida, necesitamos voltear a vernos a nosotros. Y es ese famoso ejercicio de introspección, ¿no? Sí. O sea, que de repente a lo largo de nuestra vida y a lo largo del año, si hablamos de años calendarios, pues es importante que cada uno de nosotros hagamos esta introspección para poder entender nuestro aquí y nuestro ahora, ¿no? O sea, cómo voy en mi evolución y qué estoy haciendo. Pero a veces es muy, muy complicado el realmente replantearnos o plantearnos nuestra misión de vida y nuestro objetivo, ¿no? Y a veces sucede de que muchas personas podemos sustentar nuestro día a día en alguien más, ¿no? Y eso sucede mucho tal vez conforme vamos avanzando en la edad, y va sucediendo mucho con los adultos mayores. A veces necesitan como ciertos anclajes para entender o replantearse su vida. Y lo platicábamos en la entrevista anterior, en donde usted mencionaba que la parte de las pérdidas y la tanatología también ayuda cuando una persona pierde el trabajo, ¿no? O una persona se va a jubilar, que es muy importante ir trabajando en esa parte de lo que va a suceder, porque ya no va a haber una rutina, o ya no va a haber una carga de trabajo, o el mismo estrés que a veces nos quejamos, ya no va a estar ahí. Y a veces ese golpe o ese choque puede ser impactante para algunas personas, ¿no? Mucho depende también de las personalidades. Mucho depende porque muchas de ellas lo que hacen es ir evadiendo. Y después, cuando tienes una serie de pérdidas no resueltas, empiezas con la depresión. Y entonces la empezamos a tratar de manera con medicamentos, pero está solamente acallando lo que allí está. Es tu ser el que te está pidiendo esa transformación. Es tu ser el que te está pidiendo que tienes que hacer ese cambio en tu vida. Esa evolución. Sí.
es para volverte a reencontrar. Aquí lo más importante es recordar que siempre nos tenemos a nosotros mismos y que lo que he sido y lo que soy no se ha perdido, porque a veces sentimos que nos perdemos en el otro, ¿no? En el que ya no está, pero nuestra vida continúa aquí y desde mí es el que yo tengo que hacer ese cambio. O en lo que ya no está. Sí. Porque no solamente es una persona, puede ser una actividad, una acción o un empleo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, creo que cada vez más tenemos el miedo a envejecer y el miedo a crecer y el miedo a madurar o el miedo a ir, pues sí, avanzando con la edad, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte? O sea, ¿cómo trabajar esa parte de nosotros mismos entender que ya no somos los mismos de ayer, que nuestras capacidades van disminuyendo o son diferentes? Pero también entender que nuestro proceso de vida es diferente, ¿no? O sea, que tal vez nuestro rol en la sociedad, en nuestro empleo o en nuestro rol familiar también va evolucionando, ¿no? Sí. Y muchas de estas veces va evolucionando desafortunadamente con pérdidas a nuestro alrededor. La pérdida de familiares, la pérdida de amigos y la pérdida incluso de nuestra pareja. Hablemos en este sentido de los adultos mayores, o sea, ¿qué sucede con estas personas cuando vamos creciendo y que van generándose esas pérdidas? Ya se perdió el trabajo porque ya me jubilé, o si tengo un negocio propio ya dejé a las siguientes generaciones y ya se tiene cierto tiempo libre. ¿Cómo entender este nuevo rol en nuestro día a día? Yo creo que nos tenemos que ir preparando, ¿no? Durante nuestra vida. Y aquí la clave sería cómo es que yo quiero que me recuerden. Ir trabajando sobre eso. Entonces, para que nosotros vayamos en un proceso saludable, te vas fortaleciendo después de cada pérdida si la trabajas, si la aceptas. No significa ya lo superé. El superar es como hacerlo a un lado, sino es el trascenderlo. Y cuando tú lo trasciendes hay un crecimiento y un fortalecimiento interno y con eso vas juntando herramientas para cuando tú eres ya mayor, entonces ante las pérdidas que se te van presentando tienes esa fortaleza, tienes una visión diferente para la aceptación. A donde se tiene que llegar siempre es la aceptación de lo que hay aquí y lo que hay ahora. O sea, de la realidad en ese momento. O sea, usted lo que nos está mencionando es que es muy importante que nosotros mismos entendamos cada uno de los procesos que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida y si tenemos una pérdida, cualquiera que sea, la trabajemos a profundidad. Sí. Porque de lo contrario, esa situación se va a manifestar tarde o temprano y se puede convertir en algo psicosomático, ¿no? Sí. Sí, de ahí provienen muchas de las enfermedades. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre, bueno, cuando ya somos mayores, es qué es lo que a mí me apasiona hacer, qué es con lo que yo me siento lleno y satisfecho y seguir por esa línea. Trazar una serie de propósitos, hacer una listita, qué es lo que me gustaría hacer antes de irme. Y esto le da una dinámica a tu vida, esto te ayuda a cada día despertarte con la alegría de saber de que voy hacia allá. Fíjate que mientras nosotros más hayamos trabajado en nosotros mismos, empieza a haber una claridad mental en donde cada mañana que te despiertas es el gozo simplemente de la vida, porque cuando nos hacemos mayores empezamos a ver la muerte aquí. Y el ser conscientes de nuestra muerte, aprovechamos el tiempo porque sabemos que las oportunidades no se repiten dos veces y que entonces cada día de nuestra vida vamos a tratarle de dar un significado, un valor. Y sobre todo eso, o sea, no tengo el tiempo a lo mejor de ponerme en paz con alguien, no tengo el tiempo a lo mejor de decirle a alguien cuánto lo extraño, cuánto lo amo, porque eso lo vamos dejando como de lado, como algo ya sabido, como algo reconocido, y entonces vamos desperdiciando literalmente los momentos de nuestra vida que pudieran ser los más significativos. Y no necesariamente tiene que ser así como grandes proyectos, o sea, simplemente el conectarnos con la vida, o sea, poder contemplar la naturaleza es una de las cosas que más nos conectan con nuestro ser espiritual, que es finalmente el que nos va a fortalecer.